Hola, mi nombre es Damaris Álvarez y el día de hoy quiero sumergirme de lleno a un tema que es de suma importancia en la escritura: los personajes. Ya he mencionado en videos anteriores que estudié psicología, pero por ahora me estoy dedicando al campo de la escritura. Actualmente estoy escribiendo una saga llamada Saga Los Dream Games. Los 2 primeros libros ya están publicados y en la caja de información vas a encontrar links directos por si te interesa hacerte del libro o por el contrario si quieres leer una prueba del libro para ver de qué va la historia. Antes de comenzar quiero mencionar que todo lo que voy a decir en este video está basado en mi experiencia y en lo que he aprendido en este corto periodo de escritora, así que es posible que lo que menciono pues no sea de ayuda para algunas personas, pero sin más preámbulos vamos con la introducción, que esto ya se está poniendo bastante serio. Me alegra mucho tenerte de nuevo por aquí. Si completaste los 2 pasos anteriores, que fue la planificación y un poco de investigación, hoy vamos a comenzar con algo que es igual de importante y es la creación de personajes. Los personajes son esas personas que van a vivir la historia que estamos escribiendo y pueden llegar a convertirse en unas figuras legendarias de la literatura. Estas figuras podrían ser recordadas por todos los que se encuentren con nuestra historia. ¿Se te ocurre alguna figura legendaria de la literatura? Bueno, eso es lo que vamos a intentar hacer en este video. Seguramente ya estás impaciente por escribir, pero falta un poco para llegar a ese paso, y estoy segura que de hacer esto te estás acercando a desahogarte en las páginas en blanco. Este paso para mí es muy bonito porque es el nacimiento formal de nuestros personajes. Hacer lo correcto significaría que podremos borrar un poquito esa línea entre la realidad y la ficción que estamos construyendo. Como lo he dicho antes, piensa bien cuántos personajes debería tener tu historia. Es de suma importancia tener en cuenta esto, pues en el mundo real no somos individuos que están solos todo el tiempo, ya sea de manera indirecta tenemos contacto con los demás, tal vez un vecino ruidoso que pone música a todo volumen, un bebé que está llorando, un perro que ladra en el jardín o que está ladrando en la calle. Siempre tenemos contacto con otros seres humanos cuando vamos a la calle, al supermercado, e incluso cuando una persona tiene algún tipo de locura, tiene contacto con sus alucinaciones. Pero para ejemplificar esto vamos a pensar en la historia de Soy Leyenda. Tenemos a Robert, que es el personaje principal, tenemos a Marley, que es su mascota, y también tenemos a los zombies. Pero si nos adentramos a la historia y la analizamos, no es lo único que se nos muestra en la historia. Tenemos los recuerdos de su familia y la vida que tenía antes de que ocurriera el desastre, así que los personajes pues están ahí, aunque sea en sus recuerdos. También me atrevería a decir que los zombies son parte importante, e incluso los maniquíes también son una parte importante en la historia, porque hacen y tienen una interacción con el personaje principal. ¿Qué es un personaje? Supongo que con la pequeña introducción queda claro lo que es un personaje, una persona ficticia que va a vivir en nuestra historia. Ya he mencionado en videos anteriores, y si no los has visto dejaré los links en la caja de información y al final de este video, que los personajes de una historia son de los elementos principales a la hora de escribir, y aunque no lo son todo, son de vital importancia para guiar al lector en la historia que estamos escribiendo. Los personajes se pueden crear a partir de una persona real, y aunque para dar a conocer una historia se puede utilizar el elemento del narrador, el tener personajes hace que la historia que estamos escribiendo sea más llamativa y entretenida. He mencionado que sería buena idea tener un buen número de personajes, puesto que esto habla de la gran capacidad de un escritor para crear e imaginar historias. A menos que tu historia requiera de pocos personajes, intenta pensar en un buen número de personas que deberás crear para tu historia y que te sean de ayuda para llenar el mundo que estás construyendo. Seguro que estás pensando en qué tipo de personajes deberías crear. Tipos de personajes. Hay diferentes tipos de personajes: principales, secundarios, terciarios, y a su vez hay planos y redondos, pero no te preocupes porque aquí te voy a explicar todo. Voy a empezar por describir a los personajes planos y los personajes redondos. Un personaje plano es uno predecible, y aunque pareciera que no son importantes, lo son para los cuentos, y la mayoría de las veces suelen ser personajes secundarios. Muchas veces, por no decir casi siempre, este tipo de personaje entra en algún estereotipo. Quisiera dar ejemplos, pero no quiero señalar a nadie, así que piensa en algún personaje cliché de una historia que no te haya gustado y te puedo asegurar que es un personaje plano. En cambio,
Un personaje redondo es todo lo contrario. Es un personaje que sufre una transformación a lo largo de la historia. Esta transformación puede ser positiva o puede ser negativa. Lo importante es que al llegar al final de la historia, el personaje ya no es el mismo. ¿Se te ocurre algún ejemplo? Aquí podría mencionar a Katniss Everdeen y Harry Potter. Los personajes también se dividen, como ya lo había mencionado, en principales, secundarios y terciarios o incidentales. Los personajes principales son aquellos que son el núcleo de la historia, y un dato importante es que siempre son redondos. Deben tener una transformación a lo largo de la historia. Los personajes secundarios son aquellos que participan en algunas cosas de la narración, aunque no son los principales, importan mucho porque son los que interactúan con los personajes principales. Los personajes secundarios ayudan, aconsejan, informan, obstaculizan. Este tipo de personaje puede ser redondo o plano. Aquí puedes elegir lo que tú quieras. Algunos ejemplos de personajes secundarios serían Peeta Mellark y Ron Weasley. Los personajes terciarios o incidentales son aquellos que aparecen de vez en cuando. Muchas veces parecen adorno en la historia porque aparecen en una escena y no se les da la profundidad para que sean importantes. Son como por ejemplo meseros, conductores, un conocido, un familiar lejano, el amigo de alguien, en fin, no tienen mayor importancia en la historia. Es más, estos son los personajes que suelen quitarse a la hora de que un libro se quiera adaptar a otro medio como la televisión o una película. Como por ejemplo aquí podemos poner a la amiga de Katniss llamada Mag o al amigo del primo de Harry Potter. Bueno, esta es la tipología más conocida de personajes, pero no es la única. Tenemos una tipología de personajes hecha por Vladimir Prup, un antropólogo y lingüista ruso, que se dedicó al análisis de los componentes básicos de los cuentos. Él describe los elementos como héroe, que es el protagonista, el malvado, que es el villano, el donante o proveedor, que es alguien que brinda objetos importantes, la princesa, que es aquel personaje que busca ser salvado, el rey, quien es el que solicita al héroe, el auxiliar, que es quien ayuda al héroe en su camino, el falso héroe, que es quien aparenta ser bueno y ayuda al héroe pero al final tiene otras intenciones, el mandatario, quien es el que envía al héroe a algún sitio. Cuando estaba escribiendo esto me estuve acordando de los videojuegos, ya que esta clasificación está muy marcada. El nacimiento de un héroe. Sea héroe o solo personaje principal, una vez que tienes bien claro la tipología de personajes y los que vas a ocupar, es el momento del nacimiento de nuestros personajes. Para este punto ya debes tener claro quién va a contar la historia, con quiénes se relaciona y de qué va a ir la historia que vas a escribir. Para esto te recomiendo que uses la libreta en la que estás haciendo todo el proceso de investigación y de planificación, ya que si haces las cosas en hojas o libretas separadas vas a confundirte en el momento de estar escribiendo. Y parece broma, parece chiste, pero es anécdota. En el cuaderno, en el que ya tienes la idea principal de la historia, las posibilidades y todo lo demás, vas a anotar el tipo de personajes que vas a necesitar. Por ejemplo, voy a tomar de nuevo lo de la novela de Audrey. La idea principal es la historia en la que alguien, no sabemos quién, va a seguir un camino para descubrir un sitio que no sabe si es real o es un invento de su cabeza. Entonces, con la idea principal me pregunto, ¿quién es esta persona? ¿La conozco? ¿Por qué tendría que descubrir un sitio que podría no ser real? ¿Qué lleva a esa persona a crear algo en su cabeza? Estas preguntas son cosas que ya hicimos con anterioridad, así que podrían ayudarte a pensar en los personajes que quieres y requieres para tu historia. Una vez que ya tienes contestadas estas preguntas, es momento de darles un nombre, un nacimiento que podría hacerlos memorables. Los nombres son muy importantes porque es la identidad con la que el mundo va a conocerlos. Literalmente puedes ir a las páginas de nombres para bebés y anotar los nombres que más te gusten. No solamente pienses en el nombre, sino que debes darles una identidad completa, que sería darles 1 o 2 apellidos. Eso sí, es importante que tengas en cuenta el origen de los personajes para ponerles un apellido, y así será más sencillo que elijas los elementos. Por ejemplo, imagina que tienes a un personaje mexicano. Es coherente que tenga un apellido mexicano. Podría tener un apellido extranjero, pero si lo haces, tiene que tener una historia coherente que respalde ese nombre. Incluso esto te da más elementos a la hora de estar escribiendo. Todo es posible mientras puedas explicarlo y justificarlo. Y lo más importante, esto debe tener importancia y peso en la historia. Procura que el nombre sea bonito y fácil de recordar.
Solo piensa en los nombres de los personajes más conocidos de la literatura. Seguro que los recuerdas bien porque fueron hechos para que no los olvides y cuando los dices en voz alta se escuchen épicos. Ficha de los personajes. Es seguro que para este punto ya estés un poquito confundido con la manera de construir un personaje o bien tienes la idea clara, pero no sabes cómo acomodar todos los elementos de un personaje. No te preocupes que hay una forma muy sencilla para conseguir que todo esté en orden y se llama ficha de personaje. La ficha de personaje va a incluir todo lo de nuestro personaje de manera ordenada y así podrás acceder a los datos de manera sencilla y rápida cuando estés escribiendo. Lo que yo hago es poner hasta la parte de arriba el nombre completo del personaje, seguido por su edad, su cumpleaños, su altura, su apariencia física, su interés romántico, sus defectos, sus virtudes, sus problemas propios, que estos serían los problemas personales que enfrenta y que no tienen que ver necesariamente con la historia, pero que sí podrían estar relacionados, debilidades, su evolución, que esto se refiere a la meta que tú quieres llegar, que sea valiente, que supere los problemas que se le presentan en la historia, o por el contrario, que se vuelva vengativo, que se vuelva malo, en fin, de eso trata la evolución. Después vamos a poner sus intereses, que es qué le gusta hacer y qué temas le gustan. Después vamos a poner en qué es experto nuestro personaje, sueños y deseos, expresiones físicas y de habla, quién es su familia, quiénes son sus amigos y quiénes son sus enemigos. Básicamente es como crear un pequeño historial con las cosas más importantes de nuestros personajes. Esto podría parecer algo sin importancia, pero te ayudará mucho cuando tu mente esté ocupada en otras cosas, que es escribir. Evolución. Uno de los elementos más importantes que he mencionado en los personajes es la evolución. Esta puede ser positiva o negativa, pero es importante que ocurra en los personajes. Es como nosotros en la vida. Nosotros no somos los mismos, ni pensamos lo mismo de cuando éramos niños a lo que somos ahora. Hemos tenido un avance y este no siempre es positivo. Es lo mismo que debes poner en tus personajes. Deben avanzar de manera positiva o de manera negativa. Es importante que tengas en cuenta que esta evolución debe ser coherente con la personalidad. Por ejemplo, ¿cómo reaccionaría una persona tímida ante una injusticia? Lo lógico es que pues no haga nada, pero la historia puede ser del camino que lo lleva a buscar justicia o venganza. Ambos caminos, positivo o negativo, lo va a llevar a superar su timidez. Recuerda que un buen personaje redondo tiene una evolución y no es el mismo que al inicio de la historia. Si no tienes claro cómo debería actuar un personaje ante una situación específica, puedes utilizar algo a lo que llamo hipótesis del personaje. ¿Recuerdas que en otro video mencioné la hipótesis de la historia? Bueno, aquí es algo muy similar, pero lo hacemos con los personajes. Esto te da la posibilidad de que los personajes puedan tomar uno u otro camino dependiendo de cómo son. Imagina que en tu historia va a pasar algo muy grande y esto lo quieres retratar en la historia. Esto va a afectar a los personajes de maneras distintas y cada uno hará cosas diferentes. Teniendo en cuenta la ficha de los personajes, contesta lo siguiente. ¿Cómo reaccionaría este personaje? ¿Qué es lo primero que haría? Con su personalidad, pediría ayuda, se aislaría, lloraría, se pasmaría o incluso se enojaría. Ten en cuenta que si alguno de tus personajes tienen personalidades fuertes, son más de acción y de afrontar los problemas. En cambio, si tienen una personalidad débil, suelen aislarse y evadir los problemas. Por otro lado, una personalidad mixta intenta y hace lo que puede con lo que tiene, teniendo avances y tropiezos. Es importante que la hipótesis de los personajes esté ligada a la historia y debe seguir el camino de las cosas que ocurrieron en el pasado. La hipótesis de personajes y la hipótesis de la historia están muy ligadas. La hipótesis de la historia nos da la oportunidad de hacer que el personaje avance, retroceda, evolucione o empeore. Recuerda que la hipótesis de personaje solamente nos va a decir cómo va a actuar ante la historia, y esto va a depender mucho de lo que tú quieras lograr con lo que estás escribiendo. Apariencia. Una última cosa que es importante es la apariencia de los personajes, y sé que ya lo mencioné mucho, pero me refiero más a una apariencia más tangible, por así decirlo, y con esto me refiero a tener imágenes o fotografías de los personajes para que puedas sentirlos pues un poquito más reales. Para esto puedes utilizar herramientas de inteligencia artificial para crearles rostros y puedes agregar estas fotografías a las fichas. Esto no me parece tan necesario, pero creo que es un detalle bonito para darle un plus a la hora de escribir.
Tengo pensado hacer un video aparte para enseñarte a hacer la apariencia de los personajes, que podría ayudarte a la hora de promocionar o publicar cosas de los personajes en las redes sociales. Si no tienes las herramientas o la verdad es que no le sabes nada a la computadora, no te preocupes. Supongo que puedes agarrar imágenes de personas famosas o puedes agarrar fotografías de personas que salen en Google, en Pinterest y esas herramientas que podrían darte pues una apariencia de tus personajes. Y bueno, creo que es momento de cortarle a la habladuría porque tienes mucho que hacer con respecto a los personajes. Tengo pensado, como ya he mencionado, 2 videos extras que aborden el tema de los personajes. No lo quise agregar aquí porque siento que ya sería demasiada información y supongo que debes dirigir primero lo que pues te he dicho. Espero que este video te ayude a crear a las personas que van a vivir en tu historia. Déjame saber, ¿sabías cómo construir un personaje? ¿Crees que esto te sea útil? Y por último, ¿cómo creas tú a tus personajes? Ya sabes que la sección de comentarios está abierta para todos, los estaré leyendo y contestando sus comentarios. Muchas gracias por ver este video, sería estupendo que dejaras tu like y te suscribieras para que no pierdas los videos que estaré subiendo en un futuro. También activa la campanita para que el señor YouTube te notifique cada vez que pues yo suba un video nuevo. Por aquí te dejo mis redes sociales para que estés viendo todo lo que estoy haciendo en la internet. Por mi parte ha sido todo. Yo soy Damaris Álvarez y nos vemos en un próximo video. Arrivederci.